Muy buenas tardes, amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a este espacio, a este momento, en este día tan importante como es el 11 de noviembre, 11-11. El 11 sabemos que es un número maestro y desde los que trabajamos con estas energías, todas estas herramientas energéticas, sabemos que estos números pues nos abren, son vibraciones que nos abren a portales para una mayor intuición, para una mayor expansión de nuestro ser. Entonces, por eso pues no es al azar que hemos elegido este día 11-11 para compartir esta propuesta que hoy les vengo a traer, a compartir a todos y a todos. Y bueno, preséntense en el chat, me gustaría conocer quiénes estamos aquí, cuéntenos de dónde vienen, dónde están, en qué momento están, cuál es la intención en este momento, en este ratico que vamos a estar juntos compartiendo. Me hace mucha ilusión que veo apuntadas aquí personas que conozco hace mucho tiempo, en Venezuela, en Mérida, personas que también son de Venezuela, pero que están ahora en otros países. Y agradezco profundamente que estén en este momento y que pues mantengamos esa unión, esa confianza, ese compromiso. Sobre todo es compromiso por el amor, es un compromiso por nosotras mismas, porque de alguna manera todo lo que hacemos en una, pues se multiplica, se expande al universo, se expande a una mayor humanidad, que yo creo que eso es lo que queremos en definitiva, ¿no? Cuando ponemos al servicio todo este amor, expandimos, ¿no? Toda esa energía de luz a la humanidad. Y bueno, eso es lo que vamos a hacer este día. Este día vamos a primero pues reconocer y centrarnos en que tomamos conciencia de estas vibraciones energéticas de este día y entregamos pues al universo nuestros mejores deseos para la familia, para los amigos, amigas, para todo el planeta y para nosotras, para nosotros mismos, para ti que estás allí, para mí, para todos, porque cuando extendemos, cuando vibramos, expandimos desde esta conciencia, sabemos que somos unidad. Y, y bueno, quiero comenzar un poco s- cerrando un momentito los ojos, si les parece, ¿no? Y centrarnos pues con esta energía, con esta vibración. Nosotros aquí en España estamos terminando el día, pero por allá en Latinoamérica están todavía de tardecita, así que podemos todavía recibir la fuerza de ese 11-11, la vibración de ese 11-11. Vamos a tomar una respiración profunda con la espalda derecha. Respiramos profundamente y soltamos. Observamos esa respiración, cómo está, cómo estamos en este momento, el aire que entra, que sale, ese aire que es vida, que es armonía, que es amor. Tomamos y soltamos, soltamos. Y cuando respiramos, vamos a sentir que recibimos de este día, recibimos claridad, recibimos luz, recibimos amor y soltamos miedos, soltamos creencias, soltamos juicios,
soltamos culpas y respiramos. Y al tiempo que inspiramos, sentimos ese propósito, esa claridad, nos abrimos a este rato, a recibir todo lo bonito. Y tomamos respiración y también dejamos de lado las culpas, los miedos, los juicios, creencias limitantes. Muy bien, estamos aquí, presente, aquí ahora, en este momento. Y desde este aquí ahora, ¿no? Vamos a una frase que me encanta, que es hacer consciente que pongo mis intenciones en el vasto océano de posibilidades y dejo que el universo fluya a través de mí. La podemos repetir y sentir en cada célula, en cada cuerpo. Pongo mis intenciones en el vasto océano de posibilidades y dejo que el universo fluya a través de mí. Y vamos entonces a comenzar con una frase que ya nos va llevando un poco hacia el tema de hoy, ¿no? Una frase de Rumi que dice, ayer era inteligente, hoy, perdón, ayer era inteligente por lo que quería cambiar el mundo, hoy soy sabio por lo que me quiero cambiar a mí mismo. Ayer era inteligente por lo que quería cambiar el mundo, hoy soy sabio por lo que me quiero cambiar a mí mismo. Y eso pues es así. A veces creemos que somos muy inteligentes y en el fondo hay mucha ignorancia sobre nosotros mismos. Entonces creemos que podemos cambiar el mundo. Y luego cuando vamos tomando conciencia de nosotros mismos, nos damos cuenta que lo único que podemos cambiar es a nosotros, que podemos entrar allí y encontrarnos desde el ser que somos. Y pues si estás aquí en este momento, si estás aquí acompañando en este evento, tal vez es que has experimentado un vacío en tu interior, como si algo no está completo en tu vida, o crees que tu edad te limita para hacer el proyecto que siempre has querido. O realizas actividades o trabajos desconectada de tu esencia. O quieres encontrar un verdadero sentido para tu vida y no tienes claridad por dónde empezar, qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que te quieres hacer exactamente. O sabes que algo tienes que cambiar, pero no te has atrevido a dar ese primer paso. O quieres emprender un nuevo proyecto y algo que no sabes qué, que está por allí muy escondido dentro de ti, te paraliza. Si alguna de estas situaciones has vivido, pues este momento es para ayudarnos a conectar con la esencia, es esa verdad que eres, que somos. Identificar tus crisis como portales del alma. Todas y todos tenemos crisis, pero esas crisis cuando las vemos como una apertura, un cambio, entonces se convierten en esos portales, en ese llamado del alma para ser ese ser que queremos ser. Reconocer los miedos y creencias que paralizan. Identificar 4 claves para reconectar con tu esencia. Clarificar tu propósito, tomar la decisión
de dar el primer paso hacia eso que quieres en tu vida. Vamos allí. Entonces, ¿es para ti? Si estás en un momento de cambio vocacional, sientes que tienes potencial para más, estás en un camino de autoconocimiento, de autodescubrimiento, de desarrollo personal, si sientes el llamado por canalizar o crear con tu potencial algo que tenga impacto. Has venido trabajando en ti, has tenido crisis, has aprendido esa crisis, pero quieres crear algo que tenga impacto o quieres mejorar tu vida en general, relaciones, familia, salud, proyecto, o estás decidido a soltar lo que te ata y atreverte a más. Siempre hay la posibilidad de más, más, más. De lo que hablo es porque lo he vivido en carne propia. Lo que te quiero comentar aquí es porque ha sido producto de mi experiencia de años que no son pocos, que son muchos años en esta vida y que cada vez siento que se puede dar más y más. Hay también dentro de todo esto una filosofía propia que quiero compartir, que lo he verificado en mi experiencia, en mi vida, en mi día a día, en mis crisis. No por ello tienes que creer lo que estoy diciendo aquí. No por ello tienes que tomarlo como, como cierto. Lo que comparto es lo que he verificado en mí y cada uno lo va verificando en sí y en su propio camino. ¿Quién soy? Soy Soraya Medina, mi nombre completo es Soraya Verónica Medina Fuentes, con los nombres de mis padres y abuelos, porque tengo el Verónica que es de mi abuela, y me digo a mí misma como dentro de mi conciencia, dentro de mi despertar de conciencia, siento que soy una semilla del universo, como lo es cada una de las personas de este planeta, cada una de las personas que estamos aquí, porque de allí venimos. Somos una semilla de este universo. ¿Y qué me dedico a formar para el despertar de conciencias? A través de constelaciones familiares, cuánticas, coach ontológico, meditación vipassana y otras herramientas que he incorporado en mi día a día que ya les iré contando. Como saben, soy de Venezuela, tengo muy pocos años, muy poco tiempo aquí en España. Y en Venezuela he formado a cientos de consteladores familiares y con el aval de una de las universidades más importantes de Venezuela, como es la Universidad de los Andes, una universidad que se ha abierto a, a este despertar de conciencia también. Y ha sido muy, muy interesante. Durante el tiempo de la pandemia, porque llegué aquí un poco antes de, unos meses antes de la pandemia, escribí este libro, A Crearnos, Transforma tu vida con conciencia y propósito, donde hay 7 claves para esa transformación y que ahora en esta propuesta que les quiero presentar hoy están 4 claves, las he condensado en 4 claves. Me considero una persona que investiga continuamente sobre mí misma, en mi propio interior y en mi relación al entorno. Es decir, que cada actividad que hago es una autoobservación, una autoindagación para seguir avanzando, seguir aprendiendo a través de lecturas, meditaciones, yoga, autoindagación. Hace 18 años elegí conectar desde el amor y me abrí a contactar con maestros, maestras
que me acompañaron en ese proceso. Bert Hellinger, Brigitte Champetier, Goenka. Lo amo, Goenka es el que sistematizó la meditación vipassana y la llevó a muchas partes del mundo y todavía si lo sigue haciendo. Pues con Bergelinger me formé en sus viajes y recibí de allí pues una certificación como parte de ese equipo de formación. em, Desde el 2009. Y también Joan Garriga es un maestro también para mí. Nos encontramos en algunos momentos allí en algunos encuentros con Hellinger. ¿Qué he aprendido de esto? Un profundo trabajo interior, una conciencia sistémica, entendiendo que todo en la vida es un sistema y todo se mueve dentro de ese sistema y eso es lo que nos hace estar vinculados desde la unidad. Eh, He viajado porque he invertido, me he metido en mucho en ese proceso para formarme y todo esto para tener en mí la transformación de esa persona que me propuse hacer en esa parte de mi vida. Me he dedicado a inspirar y a expandir. Ahí hay en una foto, puedo ver pues un grupo en la Universidad de los Andes, que fue uno de los últimos grupos que se formaron en constelaciones familiares, y crear comunidad desde la conexión y el sentir, ¿no? Estas personas, algunos están aquí todavía, y, y se ha mantenido un vínculo desde el amor, desde el corazón, desde el ser. Desde aquí, de estas formaciones, han surgido muchas personas que en este momento se dedican a formar a otros, se dedican a las constelaciones familiares, a hacer trabajo de coach, a acompañar, ¿no? Son personas que quieren dedicar su vida a la ayuda y pues seguir en eso. Ese es mi propósito, eso es lo que quiero seguir haciendo, abriendo a que cada vez nos podamos expandir más los que tenemos ese propósito de ayuda. Y cuando entramos cuando descubrí mi propósito, me di cuenta de que, pues que ya no trabajaba más, que lo que hacía era jugar, ¿no? En los talleres, porque es cuando lo disfrutas, pues lo haces de una manera mucho más ligero, más divertido. Y eso es un poco lo lo que les invito a las personas que estamos acá, cómo conectar con ese propósito para dejar de trabajar para toda la vida y empezar a vivir de eso que amas, de eso que quieres, de eso que te hace feliz y te hace mucha ilusión. David es una de las personas que ha participado en un taller, entonces pues es un testimonio de lo que ha sido el trabajo, donde una de las propuestas siempre es integra en tu vida diaria eso que vas aprendiendo. Si no se integra en la vida diaria, pues queda un poco en el aire. En Madrid, em, después de la pandemia, después que pasar toda la situación que todos hemos vivido, pues me he abierto también a empezar un proceso, empezar de cero prácticamente, porque aquí pues era desconocida, y empezar de cero a abrir espacios de formación, de meditación, de eh, compartir y de crear comunidad.
El año pasado se formó un grupo y tienen sus certificados como consteladores familiares. En este momento estamos en una formación de un grupo también aquí en Madrid. Y del grupo que se formó el año pasado, ya hay una pequeña comunidad allí de trabajo. Inclusive con estas personas estamos juntas para todos los meses hacemos un encuentro de consteladores, de constelaciones para que más personas puedan acudir y pues allí no, el trabajo de una pues la multiplicamos por cuatro o cinco y rinde más cuando queremos expandir esta conciencia. Entonces, ese grupito se llama Alas de Luz y estamos muy felices de que haya surgido pues de ese primer trabajo. Concha es una de las integrantes de ese grupo que se formó el año pasado y pues ella nos acompaña también con su testimonio y dice que le ha abierto pues nuevas posibilidades, aunque ella es arquitecta, pues se ha abierto a otras miradas y la posibilidad de combinar su profesión de arquitectura desde una mirada consciente, ¿ok? Con más claridad, con más propósito. Pero no siempre fue así, no siempre fue así y aquí quiero compartirles un poco que yo antes, aquí estoy yo de unos 22, 23 años, algo así, eh, porque me gradué muy joven como educadora y antes quería cambiar el mundo y trabajé durante 20 años en el área de derechos humanos que hacía trabajo comunitario, me iba a los barrios más vulnerables con una asociación de la cual yo soy fundadora y allí trabajamos con niños, con familias. Y desde esa asociación, pues, impartía talleres y trabajaba con personas, ¿no? Me siento educadora de alma y disfrutaba acompañar a las personas. Y aquí pongo entre comillas víctimas de violencia, porque en ese momento, para mí, y como trabajaba en el área de derechos humanos, eran personas víctimas de violencia. Em, Ahora hago una mirada diferente, ¿no? No es que yo no es que no crea en derechos humanos, pero ahora lo miro desde otra perspectiva. Siguen siendo mi bandera, pero desde otro lugar. Las personas no son víctimas, a las personas las empoderamos y no solamente desde los derechos humanos, sino desde el ser que son, ¿no? Que somos cada una de las personas. Todas y todos tenemos derechos, por eso mi bandera una de mis banderas sigue siendo los derechos humanos, pero desde ese ser que somos más grande que esa misión que vinimos a cumplir en este planeta. Entonces me fui dando cuenta que quería ir más profundo. Sí, que no era solamente estar en el área de derechos humanos, que muchas personas que trabajan en estos temas y después van al mundo político, económico, siguen manteniendo sus heridas y eso es lo que a mí me llevó a hacerlo a buscar otra vía, ¿no? Porque después de tantos años mis heridas de infancia seguían vivas, como las heridas de infancia que siguen vivas en tantas personas que han seguido una carrera social, política, económica dentro del mundo de los derechos humanos, dentro de otras áreas en donde no se toca el ser, no se toca la verdad de sí mismo. Entonces, yo desconocía quién soy realmente, sentía que algo más había que no estaba comprendiendo, pero me costaba dar el paso a buscar ese algo más. Estaba allí muy cómoda, estaba con un equipo de trabajo maravilloso, tenía reconocimiento, viajes por Latinoamérica donde
pues había mucho movimiento en los derechos de las mujeres, los derechos de los niños, los derechos de las personas con discapacidad. Y eso fue un aprendizaje continuo en esta área de derechos humanos, pero tenía mi tranquilidad económica, o sea, vivía de esto, eventos, encuentros en diferentes partes del mundo y especialmente en Latinoamérica. Y estaba ese vacío, no me sentía capaz de soltar eso. No me decidía a tomar el paso que susurraba mi alma y llegó la gran maestra, mi enfermedad. Me forzó a tomar la decisión de cambio. Y desde allí, hace 18 años, comprendí, porque cuando llegas al fondo, ya no tienes más para dónde ir. Estás allí, estás en el fondo, estás en el subsuelo. ¿Qué más vas a hacer? Ahí te entran las mayores comprensiones. Y un día estaba con 3 días apenas de que me habían dado el diagnóstico de la enfermedad, en donde pues era algo potente, un cáncer bien potente. Y estaba lloviendo, entré a un centro comercial, me senté en un banco y veía solamente la gente pasar de un lugar a otro y comprendí allí que, que no quería seguir en las carreras, que no quería seguir ese mundo. Entonces empecé a ver como que lo que estaba delante de mí era una película donde yo estaba solo de espectadora y eso que estaba ocurriendo era otra cosa. Y me vino pues como esa comprensión, esa luz interior que me dijo, estás aquí para otra cosa. Y la frase más potente que, que pude integrar en mí es: la vida no es otra cosa que la práctica del amor. La vida no es otra cosa que la práctica del amor. Allí mismo solté las lágrimas y me pregunté, ¿qué estoy amando? ¿Qué estoy amando? ¿A quién estoy amando? ¿Dónde estoy yo en ese amor? ¿Dónde están las demás personas en ese amor? Y me di cuenta que mi vida tenía que cambiar, que era solo el amor lo que me iba a curar en ese momento. A partir de allí me sentí curada. Mi actitud cambió, mi vida cambió, todo se abrió. Ya yo había comprendido que todo ya había pasado. Fue una cosa que no puedo describir con palabras. Simplemente fue un despertar en mi vida. Fue una apertura de mi alma, de mi corazón. Y lo interesante es que no fue en ninguna montaña especial, no, fue en un centro comercial con miles de gente caminando delante de mí. Y, y allí comprendí también que más del 90% de las personas en este mundo no conocen su propósito porque viven desconectadas de sí, del amor, y están sumergidos en una realidad de ruidos y caos. Ya esto después yo lo investigué y ciertamente son más de 90% de personas que son esclavos del mundo. Y la verdad es que la voz del alma habla en forma sutil. Y yo sentí que después de varios años y ya estando aquí con un tiempo más, más calma, digamos, fue cuando escuché esa voz del alma y escribí el libro A Crearnos, 7 claves para transformar tu vida con conciencia y propósito. Esas 7 claves
las he condensado hoy en cuatro, que son las que quiero presentarles en este momento. Digamos que aquí, después de ese camino, eh, es cuando hago todo este proceso que antes les decía, cuando yo me abro a ese despertar, es cuando comienzo este camino, ¿no? Con la universidad, con las comunidades, todo esto. Y es allí donde empiezo a expandir lo que realmente es esta segunda parte de mi vida. Es para mí un renacer total, ¿no? O sea, hay momentos en que tienes que dejar morir todo para empezar una vida diferente. Y entonces, de estas cuatro claves que les quiero compartir, vamos con la clave número uno. La clave número uno, la he enunciado así. Quien no se detiene y conecta con su esencia, se queda en una rueda de sufrimiento y carencia. Cuando no nos detenemos para conectarnos con nuestra esencia, podemos estar toda la vida en esa rueda de sufrimiento y carencia. Carencia no es necesariamente económica, es carencia de salud, es carencia de afecto, es carencia de, de tu propia verdad, ¿sí? Porque no la has podido encontrar, no la has podido ver. Entonces, cuando estás de espaldas a tu ser interior, estás en sufrimiento y sigues en esa rueda. Y la pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que apagaste tu teléfono por una semana completa? ¿Cuándo soltaste la necesidad de tener que ser productivo o la necesidad de controlar? ¿Cuándo decidiste estar un día de silencio? Solo un día de silencio, solo unas horas de silencio. ¿O caminaste por la naturaleza sin ningún objetivo? ¿O sentir el placer de unirte en intimidad con otro? Y eso es de alguna manera la vida, pero no es tu culpa. Es que estamos eh, en modo lucha constante. Ese es el verdadero problema. La mayoría de las personas creen que hay que luchar para ser alguien en la vida. Eso me lo decía mi madre, lo decía, pues hay frases que integran esto. Hay que luchar para ser alguien en la vida. ¿Y qué es eso de ser alguien en la vida? ¿No? Si ya eres, si ya somos. Desde el mismo momento que somos concebidos, somos almas que venimos a este mundo con un propósito. Tenemos un propósito, como la semilla que tiene un propósito. El propósito de la semilla es ser una flor, ser un árbol, ser una fruta. ¿Todo eso para qué? Para ofrecerlo a la vida y para ofrecerlo al mundo. Entonces somos ya, ¿no? Tú eres, yo soy, todos somos ya desde el mismo momento que venimos a este planeta. Pero no lo sabes, no lo has experimentado o no te has detenido a recordarlo, porque cuando lo experimentamos nos damos cuenta que lo que hacemos es que recordamos que somos esa semilla. La solución, entonces, es el silencio, porque es el silencio lo que nos permite llegar dentro de nosotros mismos, entrar en lo profundo. Pero eso a veces da un poco de miedito, ¿sí? Entrar en ese silencio. Por eso ponemos ruidos a todo nuestro alrededor, porque ese silencio aturde, ¿no? Y a veces preferimos el aturdimiento de los ruidos que el que nos puede dar el silencio, ¿no?
Si dejas que el agua turbia se asiente, se volverá clara. Deja que tu mente se asiente, tu rumbo también se hará claro. Y es así. Si dejas que tu mente se asiente, tu rumbo también será claro. El silencio nos aquieta, nos asienta la mente. Por eso es tan importante. Esta es otra amiguita que fue formada también en uno de estos grupos. Y dice, fue un cambio de percepción donde me permití transformar todo aquello que creía que era. ¿No? Y esto es muy importante dentro de esta filosofía. Creemos que somos algo, pero que la vida pues nos, em, nos abre otras posibilidades y nos damos cuenta de que somos otra cosa. Entonces, ¿dónde vamos con esto? El propósito no es algo que se busca en ninguna parte, ¿sí? Em, si somos semilla, el propósito emerge, ¿sí? Como emerge el, el árbol, como emerge la vida, ¿sí? Como nace algo, ¿sí? Eh, desde el alma, cuando te preguntas, ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es el mensaje que mi ser quiere expresar? ¿Cuáles son mis talentos únicos? Y es allí cuando descubrimos que tenemos que renacer, que despertar a eso. ¿Qué significa despertar? ¿Qué significa despertar? Despertar es cuando te das cuenta que estás siendo esclavo de un sistema, que estás dominado por algo externo y no estás dejando salir esa verdad, esa parte única que eres, ese ser de luz. Em, no dejas que vibre esa información que tiene tu alma para ponerla al servicio de la vida, ¿sí? Porque el propósito que tenemos es conocernos, ¿sí? eh, lo que somos, transformar esa persona que, que en esos primeros años chupamos desde afuera, porque necesitamos integrarlo de afuera, y entonces lo hacemos consciente para ponerlo al servicio con acciones conscientes, ¿sí? Y esto es un poco lo que propongo hacer, ¿sí? Mirar ese despertar. ¿Cómo lo miramos? Cuando, cuando tomamos las diferentes crisis de nuestras vidas y vemos qué hemos aprendido de esas crisis. Esas crisis nos, nos abren un portal hacia otra cosa. Entonces, esa persona que antes fuimos, ahora está preparada para acompañar a aquellas personas que van a ser, o va a encontrar que van a ser ese que antes yo fui. Es decir, si yo antes era una persona ignorante de mi ser interior, ignorante de mi luz, me encuentro ahora personas que están en ese momento, en ese proceso, y entonces yo puedo acompañar a esas personas desde lo que sé, desde mi interior. Y muchas veces tenemos los conocimientos, nos formamos en yoga, diferentes herramientas energéticas, y no encontramos el cómo hacer para pasar a ese segundo momento que es prestar el servicio. Y es porque esa formación
a veces se queda solo en el conocimiento de una parte de nuestro cuerpo que es la mente. Pero cuando eso lo bajamos a nuestro cuerpo y lo integramos a a nuestros hábitos diarios, a nuestra vida diaria, mm, entonces allí lo transformamos en servicio para mí misma, para yo ser esa persona que quiero ser. Y cuando yo me voy transformando en esa persona que quiero ser, es cuando entonces puedo ofrecer al mundo, a la vida, eso en lo que me he transformado. Entonces lo pongo al servicio de los demás y desde ahí no hay otra cosa que el brillo, que el amor. Entonces, quien no conoce su historia está condenada a repetirla. Si nosotros no hacemos caso de nuestra historia, si nosotros seguimos siendo inconscientes, ignorantes de las diferentes etapas que hemos vivido. Por ejemplo, si yo fui una persona que de niña tuve que vivir separada de mi madre durante muchos años, desde los 2 hasta los 9 años. Si yo esa etapa de mi vida no la veo desde el florecimiento, desde desde ese aprendizaje, de esa comprensión profunda, entonces, mis generaciones siguientes la van a repetir. ¿Qué van a repetir? La herida que yo no he podido superar. ¿Sí? Y son esas lealtades que se hacen cuando no somos conscientes de nuestra historia. Cuando somos conscientes de esa historia, la transformamos de tal manera que florecemos, que nos conectamos con esa luz, nos conectamos con eso, con esa maravilla que somos. Entonces, imaginémonos que cada vez más y más y más personas puedan hacerse responsables de sus historias, conocer sus historias, sus crisis, sus aprendizajes, y cada historia conocida, cada momento que han experimentado, puedan llevarlo a la luz. Solamente imaginémonos ese mundo que sería completamente diferente. ¿Y cuál es la clave 2? La clave 2 nos dice, el ignorante siente miedo y evita, mientras que el sabio siente miedo y acelera. Siempre hay miedo. Pero cuando somos ignorantes, ojo, cuando decimos aquí ignorantes, que lo vemos como algo peyorativo, es ignorante de nosotras mismas, de nosotros mismos, de la esencia que somos, de la naturaleza, de dónde venimos. Somos ignorantes de quiénes somos realmente. Y cuando somos ignorantes de nosotros mismos, el miedo acecha. Y el miedo tiene allí su, su lugar en donde puede perfectamente anidar, ¿no? Y entonces, claro, lo que se mueve, lo que te mueves es por el miedo, ¿no? Y no esa luz interna que realmente eres, ¿no? Entonces, por eso estás evitando permanentemente, cuando estás en el miedo, estás evitando y proyectar, estás evitando dar luz porque sientes que no eres suficiente como para dar esa luz que tienes. Cuando comprendes, así, aquí nos referimos al sabio como a la persona que despierta, como a la persona que comprende su proceso interno, entonces se da cuenta que tiene miedo. Yo tengo miedo, tú tienes miedo, todos hemos tenido miedo. Jesús seguramente tuvo miedo cuando le llevaron a la cruz. Todos hemos tenido miedo. ¿Y qué hacemos ante el miedo? Entonces hay una actitud que lleva a una acción consciente, acelera hacia algo consciente. Entonces, la mayoría de las personas no sigue el camino de su alma porque les aterra
enfrentarse a la incertidumbre de no saber qué va a suceder. Y eso es algo que nos ocurre a todos. ¿Qué va a pasar si yo em, no hago, si yo eh, suelto este trabajo, si yo suelto esta pareja, si yo cambio esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Detrás del miedo, ¿no? Hay procrastinación, ¿no? Mejor mañana, más adelante, ¿sí? O esto no es para mí. Hay una mentalización, una racionalización en exceso en donde pues yo me cierro, me pongo un bloqueo y no miro ese miedo. Puede decir, me gusta, pero no tengo tiempo, ¿no? Las personas que tienen la agenda repleta nunca tienen tiempo para nada y no tienen tampoco tiempo para estar consigo mismas, para estar con su propio ser, para estar en silencio. O cuando invade el síndrome del impostor y dice, bueno, todavía me falta formación, entonces sigo haciendo formaciones y formaciones y formaciones, pero me siento todavía incompleta, todavía vacía. ¿Por qué? Porque en definitiva, cuando nosotros vamos descubriendo nuestro propósito, la vida nos va llevando a ponerlo en servicio. Es que si no lo ponemos en servicio no estamos completos, ¿sí? Esa es la función. O alguien que dice, no tengo miedo, yo soy realista. Entonces es la negación. Estoy negando a, a tener miedo, ¿no? Yo ando sin miedo por la vida, entonces, porque, ¿no? Entonces, bueno, esas son las formas en las que disfrazamos el miedo. Es un tema que sabemos que es muy, muy, muy profundo. Todos tenemos miedo. Entonces allí pido si alguien nos puede comentar. Cuéntame, ¿cuál es tu miedo? ¿Qué es lo que te aterra? ¿Qué es lo que te paraliza y te impide avanzar a donde quieres? Muy bien, ahí está comentando. Gracias por sus comentarios. Y es que cuando no puedes mirar el miedo, ¿qué pasa? Se activa el piloto automático para satisfacer placeres de corto plazo. ¿Sí? Son placeres, dopamina, que consumes para satisfacer eso que en ese momento tienes. Reacciones, reacciones, reacciones. Cuando tenemos miedo, lo que hacemos es reaccionar, ¿sí? O bien satisfacer esos placeres propios o el deseo de la otra persona. Bueno, como yo o sea, no tengo un plan de mi vida, entonces pues estoy en función muchas veces de otros, del jefe, de la tía, del amigo, del X, ¿no? Entonces nos ponemos siempre en función de los demás. Miedos, miedos. No le tengamos miedo al miedo, ¿ok? Porque podemos terminar tolerando lo intolerable y evadiendo siempre con justificaciones. Es que sí, es que lo que pasó fue, no, no es porque tenga miedo, es porque no sé cuánto, es porque esto, tú, ¿ok? Y ahí te hago otra pregunta. ¿Qué es lo que sigues tolerando actualmente? Apúntalo en el chat, coméntalo en el chat. ¿Qué es lo que sigues tolerando actualmente? Trabajo, pareja, familia, no te gusta el lugar donde vives. ¿Y qué estás haciendo para que eso sea diferente? ¿Qué es lo que te tiene paralizada, paralizado? ¿Sí? Detrás de los miedos hay creencias limitantes grabadas en el inconsciente. Si no entras en las sombras, pueden mantenerse toda la vida y pasar a las siguientes generaciones. Esas creencias están allí, en las células, en tu cuerpo, porque cada parte del cuerpo es una parte inteligente, ¿sí? Entonces, cuando trabajamos solamente la mente, estamos en una parte solamente del cuerpo. Las creencias no están en el cuerpo, en la mente, están en todo el cuerpo.
Y aquí me viene la imagen de cuando yo tenía cáncer. Por supuesto que yo tomé contacto con todas las personas que podía, que estaban en este mundo energético, porque sabía que si bien iba a seguir un protocolo tradicional, que bueno, lo seguía porque me sentía segura con eso en ese momento, pero sabía que ya me estaba abriendo todo este camino, sabía que necesitaba algo más. Y me abrí a hacer masaje, me abrí a la medicina china, me abrí a terapias energéticas, a herramientas de constelaciones familiares, o sea, me abrí a muchísimas cosas. Y en una de ellas, que fue el masaje terapéutico espectacular, donde esa persona que me hacía el masaje tocaba puntos que me llevaban a imágenes concretas de mi infancia, de mi vida, y al darle amor a esos puntos, al mirar esos puntos en el cuerpo, fueron sanando y sanando y sanando. Por eso es tan importante cuando nos damos masajes en el cuerpo conscientemente, no como nos ponemos la crema y chun, 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 chun. No, o sea, no, lo hacemos con conciencia, dónde me duele, dónde tengo tensión, le doy su amorcito, su cariñito, lo mimo. Bueno, yo dibujé mis órganos dañados, los puse en un lugar de luz, es decir, aunque me lo sacaron, pero esos órganos se mantienen, la energía de esos órganos se mantienen allí. Entonces, em, también los miedos nos muestran señales, señales de alarma. Es como cuando tenemos, digamos, el miedo no es malo, porque muchas veces creemos que el miedo es malo. El miedo es una señal de alarma. Es como cuando vamos en el coche y se nos enciende una alarma. El coche nos está indicando, párate, atiende eso que te está llamando y luego continúas. Si no le hacemos caso, si me está me pone una luz roja en la batería, por ejemplo, yo sigo o en cualquier zona del coche, pues va a llegar un momento en que si yo no lo paro, él se va a parar. Se va a parar el coche, ¿sí? Y nuestro cuerpo es como si fuera el coche, ¿vale? Si yo no le hago caso a mi cuerpo, en lo que me está diciendo, esas alarmas que están ahí llamando, pues en algún momento se va a parar. Como me pasó a mí, así de sencillo. ¿Cuáles son esas señales de alarma? Insatisfacción crónica, quejas, querer tener siempre la razón, irritabilidad, me cuesta dar, me cuesta recibir amor o sobrepeso, la dependencia, la ansiedad, son alarmas, son síntomas, no es una gravedad, son síntomas que lo que nos llevan es a darnos cuenta que estamos desconectados de nuestro ser, porque la mayor enfermedad es la separación. Cuando alguien a mí me dijo eso, yo no lo podía creer. O sea, yo dije, pero, o sea, me está resumiendo en algo tan sencillo como es la separación. ¿La separación de qué? Entendí que es separarme de mi ser, separarme de mi luz. Ahí está Dios, allí está lo más grande en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros. Dios no está fuera, el universo no está solamente allá arriba en el cielo, somos parte de todo esto, ¿sí? Entonces, esas señales nos indican que estamos desconectados y cuando nos desconectamos, entonces no funcionamos, nos paramos. Y la verdad es que
Es imposible crear una realidad con propósito, libertad y abundancia cuando las decisiones que tomamos están basadas en el miedo. Y es el miedo el que domina el mundo, es el miedo el que provoca las guerras, es el miedo el que está en las personas que tienen poder en este mundo y no saben cómo hacer para encontrarse desde otro lugar y utilizan el miedo como fuerza para sostener y para esclavizar una población. Entonces, es el miedo, es el miedo lo que tenemos que mirar, ¿sí? Pero no es que sea ni bueno ni malo. Lo que busca el miedo es ser mirado. Por eso, muchos se transforman cuando tienen accidentes, diagnostican una enfermedad o hay situaciones, ¿no? Divorcio, separaciones, muertes. Pues muchas veces cuando la vida nos detiene es cuando tocamos ese fondo. Y por eso, pues yo eso lo respeto. Yo creo que cada persona tiene derecho a vivir su destino y llegar a ese fondo. Qué bueno cuando llega a ese fondo. No son víctimas cuando llegan a ese fondo. Está bien, ¿sí? Y es desde allí que me gusta. Luego, las personas que llegan allí y después sienten un compromiso consigo mismo de levantarse, entonces, pues, vamos, aquí está un hombro, aquí está una mano, aquí está una fuerza para que eso ocurra. Hay personas que, que los detiene la vida con una enfermedad, con una separación, y ahí se quedan. Y se quedan sufriendo, no trascienden a ese dolor, porque el dolor cuando no se trasciende se va, se va cerrando, se va viendo, se va sintiendo que, que va corroyendo más, ¿no? Pero cuando ese dolor lo podemos poner en una, ya no me gusta ubicar esa imagen así como en una cunita de amor, ¿sí? Cuando es como que ese dolor que tengo, ese miedo, yo lo pongo en una cunita de amor y lo puedo abrazar, ¿sí? Es cuando algo diferente pasa. Y es que tenemos que tener apertura para eso. Tenemos que abrirnos a ese cambio, tenemos que abrirnos a salir de la fosa, a salir del miedo, a mirar otras realidades, otras fronteras. Por eso cuando viajamos, cuando expandimos, cuando conocemos nuevas miradas, nuevas opiniones, cuando escuchamos, como que hay una apertura a, a, a eso, a mirar otras cosas, ¿no? Fíjense que las personas que suelen estar viviendo en miedo son personas cerradas, son personas que, sí, o sea, bueno, sí, también pueden, ¿no?, ser muy expansivas, pero sobre todo son personas que están en sufrimiento, están en sufrimiento. Y dice Anthony de Melo, la primera reacción es miedo. No es que temamos lo desconocido. Lo que realmente tememos es la pérdida de lo conocido. Qué potente, ¿verdad? Nos hemos acostumbrado a algo. Es un poco por eso le contaba mi historia. Tenía tanta costumbre de hacer lo que hacía que no podía escuchar el llamado de mi alma. No me sentía allí muy cómoda para escuchar el llamado de mi alma. Y eso nos ocurre a todos. Lo que realmente sentimos es la pérdida de lo conocido, porque nos aterra lo desconocido, nos aterra la incertidumbre. ¿Ok? Eh, y este es el caso de María Teresa,
que para ella la experiencia fue una transformación que le permitió tener más claridad para conectar con su propósito. Gracias, María Teresa. Y esto nos lleva a la tercera clave, ¿sí? La tercera clave enunciado de esta manera: los ciclos son la vida misma. Cada resultado tiene un sentido y sigue el camino que vas marcando, ¿sí? Todo tiene un sentido en la vida. Todo está interconectado, como una cadenita con eslabones que están interconectados para algo. Las heridas, las alegrías, los momentos de sufrimiento, los momentos de pérdida, los momentos buenos, los momentos no tan buenos. Todo está interconectado en esa montaña rusa de la vida y tiene un sentido y te va marcando algo. Lo interesante es saber qué te va marcando, es conectar con cada uno de esos eslabones para darte cuenta cómo están relacionados unos con los otros. Y cuando miras eso, dices, wow, o sea, es que por algo yo viví una infancia de abandono, por algo yo viví esta situación, por algo me pasó lo que me pasó. Una de las peores mentiras que te vende el sistema es que para mejorar tu vida tienes que hacer más. Hacer, hacer, hacer. Miremoslo así. Desde que naces hasta que mueres estás manifestando resultados, ¿sí? Trabajo, el dinero que tienes, enfermedades, tu peso, relaciones de pareja, amistades. Si miras tu vida, seguramente tengas resultados con los que estás satisfecho. Claro que sí. Resultados que funcionan, resultados que no funcionan. Los resultados son consecuencias de tus acciones, sean buenos o no. Lo que haces o lo que no haces cada día te proporciona resultados. Algunas personas todavía no comprenden eso, ¿no? Que nuestros pensamientos, nuestras acciones, todo es parte de lo que soy, de lo que yo he proporcionado para que eso se dé. Yo soy responsable de los resultados que voy obteniendo, consciente o inconscientemente. Lo que pasa es que como no lo tenemos consciente, creemos que no es así. No, eso yo no lo hice, no lo hiciste tú conscientemente, pero lo hizo esa creencia que tienes en tu inconsciente y allí se proyectó y por eso tuviste ese resultado. Entonces, esos resultados son consecuencias de nuestras acciones, conscientes o inconscientes, y mucho más veces son inconscientes que conscientes, sobre todo si no hemos abierto a la conciencia. Por ejemplo, tu peso corporal. Es que estoy más gordo que tal, que es que no, es que yo no como tanto, es que lo que no, estás justificando algo que está allí, ¿sí? Por algo es, entonces a lo mejor no es la comida, a lo mejor es un patrón sistémico, hay que verlo. Tus relaciones de trabajo son consecuencia de las decisiones que tomas. Todo es consecuencia de las decisiones que toma. Entonces, las acciones generan resultados. ¿Ok? Pero vamos a mirar esas acciones, ¿de dónde vienen? ¿Qué haces cuando quieres cambiar un resultado? ¿Qué pasa cuando quieres cambiar un resultado? ¿Sí? Sin tomar conciencia. ¿Qué pasa? Aquí está el error. Las acciones solas por sí mismas no nos llevan a resultados a largo plazo, sino, ¿qué pasa esto? Por ejemplo, empiezas una dieta, bajas peso y vuelves a subirlo. O cambias de trabajo, ganas el dinero que quieres y al tiempo vuelves a estar preocupado por el dinero. O cambiar de pareja,
Mejora por un tiempo el vínculo y al tiempo vuelves a sentirse insatisfecho. ¿Qué es lo que ha pasado allí? En todos esos momentos lo que ha ocurrido es que has cambiado la acción para querer cambiar un resultado, pero esa acción está desde el hacer, solo desde el hacer. Más del 90% de las personas operan desde el hacer. ¿Qué pasa cuando operas desde el hacer? Que no somos eso, ¿sí? Crees que para cambiar sus vidas tienen que hacer más. Entonces, trabajamos más, corremos más, hacemos más, pero no somos más desde allí. No se trata de hacer más. Las personas que vamos hacia ese nivel de conciencia tienen una mirada diferente. Entonces, para mejorar mi vida, no necesito hacer más, necesito ser más consciente de mí, mirar más mi luz, recordar más quién soy. Entonces, esas acciones solo para tener resultados diferentes, ¿sí? Tenemos que llegar a esas creencias que son las que las han creado. Y es desde las creencias que podemos transformar acciones y tener resultados que queremos. Tus creencias son como un sistema operativo, ¿sí? Cuando nosotros queremos que algo cambie dentro de nuestros ordenadores, no vamos a la aplicación, nos vamos al sistema operativo. Y es allí justo donde tenemos que buscar las respuestas, las soluciones. Acciona según lo que crees posible, según lo que te tienes permitido, según lo que crees merecido, según tu mm, nivel no sé, como gringolas, o sea, y vas actuando por allí. Pero si no te expandes, si no miras a los lados y ves otras posibilidades, entonces vas a seguir repitiendo. Más del 90% de las personas se van a la tumba sin nunca cuestionar sus pensamientos. Abuelos, padres, hijos, pues han vivido en un sistema, ¿no? En donde, como este árbol, pues se ven los frutos, se ve el árbol, sus hojas y todo lo que muestra, ¿sí? Pero no se está viendo lo que está en lo profundo, que es lo que está provocando eso que el árbol muestra. Sin esas raíces, el árbol no es lo que es. Sin nuestras creencias, somos otra cosa. O sea, somos lo que creemos. Somos lo que creemos. Y las creencias es posible reconducirlas. Yo no tengo que creer lo que me hizo creer mi madre cuando yo tenía 8 años, 10 años o 12 años. Cuando yo empiezo mi nivel de conciencia, yo empiezo a reconstruir mis creencias. Que duele, sí, hay cosas que duelen soltar. Como decía antes, más duele soltar que volver a empezar. Porque primero, duele soltar porque te estás como ahí en lo cómodo. Y después, para abrirte a algo que desconocido, a una incertidumbre que no sabes qué es. Entonces sí que duele. Pero por ese dolor nos vamos a negar a mirarnos, vamos a mirar el dolor, vamos a atrevernos, vamos a ser valientes y mirar el dolor, porque de ese proceso es de donde yo puedo salir renacido. Hacer algo distinto crea resultados de corto plazo. Y sí, pero cuando somos algo distinto, el resultado es para toda la vida. Es tu legado para toda la vida. Y es lo que dejas conscientemente a tus hijos, a tus nietos, porque cuando no lo haces conscientemente, sí, también dejas cosas, pero dejas heridas, dejas dolor. Sí, aquí es transformar ese dolor en una experiencia inmersiva hacia el inconsciente
para crear una nueva identidad, un nuevo ser, desde esa verdad que eres, que somos todos. Lo hacemos con el campo cuántico, sistémico, donde conectamos con el inconsciente para poner luz a las sombras. Dentro de este campo cuántico hay muchas herramientas que podemos utilizar, no solamente las constelaciones, hay eh, otras herramientas, o sea, solamente cuando hacemos meditación, cuando hacemos una hipnosis, cuando hacemos un movimiento de nuestro cuerpo, hay una información, es aprender a leer el campo cuántico, que es nuestro propio campo energético, porque en definitiva somos energía, yo no soy este cuerpo, yo soy una energía, porque este cuerpo pues sigue allí, o sea, cuando me voy de este mundo, el cuerpo está allí, lo entierran, lo incineran, hacen lo que quieran con este cuerpo. Yo, o sea, es como mi coche, ¿sí? Yo, como conductor de ese coche, salgo de ese cuerpo, dejo el coche. No es por el coche que yo estoy aquí en este mundo, es mi alma que ha tomado este coche para ir donde hace falta que vaya. Entonces, cuando las decisiones que tomas están alineadas con tus verdaderos valores y propósito, todo fluye y llega a ti de manera natural. Es así, es parte del trabajo. Somos esclavos de nuestras creencias cuando no las examinamos. Y esta Rosa es otra de las compañeras del grupo de España del año pasado y que ahora también forma parte de Alas de Luz. Me enseñó a sentir sin juicios, a mirar el inconsciente y liberar cargas que no me corresponden. Y aquí vamos con la clave número 4. Las acciones conscientes son el fruto del camino recorrido y la integración de la energía sutil, femenina, y la dirección, que es la energía masculina. ¿Sí? Es aquí, en la clave 4 donde construimos entonces esas acciones conscientes. Después que hemos hecho ese camino, la clave 4 es cuáles son esas acciones conscientes que vamos a construir para que esa persona que vino a ser la pueda mirar tal cual como la he sentido, como me lo he propuesto ser. ¿Ok? Dar el primer paso no requiere motivación. No es que no estás motivado. No, es que me falta motivación. Es que a tal persona, es que les falta motivación cuando tenemos los hijos. Es, es un sistema interno preparado para sostener el cambio, lo que necesita cada persona. Un sistema interno preparado para sostener el cambio. ¿Cómo se arma ese sistema interno? Desde las creencias, desde mirar los miedos, desde esa constitución. Es decir, ese sistema interno, cuando lo miras, cuando lo reacomodas, te convierte en otra persona. Ya entonces eres otra persona. Si yo tomara una fotografía o hiciera una mirada hacia Soraya hace unos años atrás, controladora, con miedos, con, bueno, con cantidad de creencias, que no quería ver, cosas que le paralizaban, pues eso, ¿no? Impulsiva, eso era Soraya. Hasta que empieza a haber un camino de toma de conciencia. Y no es porque lo haya visto yo, porque lo haya vivido yo, ¿no? Son procesos que cuando entramos en comunidades conscientes, cuando lo compartimos con comunidades conscientes, nos damos cuenta que hemos ido por caminos similares, con herramientas diferentes, con estrategias diferentes, pero
En el fondo es un momento en el que, o un momento o diferentes situaciones en las que vas despertando y eso te va llevando a profundizar, a profundizar, a profundizar, a profundizar y a aprender y atreverse a mostrar una nueva identidad con mayor claridad. ¿Qué pasa si nos mantenemos? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con las personas en adicción? Si te mantienes con los grupos que están en adicción, aun cuando tú quieras hacer otra cosa, pues estos grupos te van a llevar a eso que te has mantenido, porque es lo que te sostiene cómodo, porque es lo conocido, porque es lo que te da entidad en ese momento, porque donde te sientes perteneciente. Cuando empiezas a conectar con comunidades más conscientes, con grupos diferentes, donde hay meditaciones, conversaciones conscientes, lecturas conscientes. Entonces empiezas a tener una mayor claridad y ya lo otro, pues ya no es tan importante. O sea, yo no digo que no disfrutes un placer de momento, una comida, un compartir en una terraza con alguien, pero sabes que eso es momentáneo. La felicidad no es eso. La felicidad es algo más que eso. La felicidad no es ni siquiera la pareja, no es ni siquiera el tener una casa o o tener cosas, sino la felicidad es una alienación, una alineación con tu verdad, tus valores, tus creencias, tus historias de éxitos, tu misión de éxitos y de fracasos también, ¿sí? Pero las historias de éxitos te van a permitir tener un referente positivo de lo que eres capaz de lograr. Porque muchas veces actuamos en negativo, porque es lo que hemos aprendido, y entonces como que nuestra mente no entiende y le cuesta encajar en cosas que vayan a ser más exitosas o vayan a ir a más allá. ¿Cuál es el paso simple y concreto para avanzar en mi propósito? No tenemos que proponernos, yo voy a vivir de mi propósito ya. No, o sea, lo que nos proponemos es ese paso concreto, ese paso sagrado, que lo llamo el paso sagrado, es cuando yo digo, ¿qué tengo que hacer yo con esto? Yo voy allí. Y si yo estoy clara que voy allí, no dudo, voy allí, ¿sí? Y sé que tengo que dar pasitos para llegar allí, ¿ok? ¿Qué pasa si no lo hago perfecto? No seré la primera ni la última. Aprenderé del error, aprenderé de la imperfección. Y no sé si alguna vez lo haré perfecto. Lo haré siempre como me lo va a dictar el momento, el presente, porque estoy ubicada en ese presente. Y tal vez con la práctica, el cerebro y todo el cuerpo se va afinando, ¿sí? Nos vamos afinando porque cuando no, cuando el cuerpo y el cerebro no están conectados con algo diferente, no están conectados con ese cambio, entonces vuelven un paso para atrás y vuelve otra vez a retroceder. ¿Por qué? Porque lo que busca es lo conocido. Lo que buscamos siempre es lo conocido, no vamos otra vez para atrás. ¿Ok? Entonces, estamos en ese proceso de afinación. Piensa, ¿cuánto tiempo tienes postergando tus acciones? ¿Cuánto tiempo tienes postergando tus acciones? A lo mejor sabes cuál es tu propósito, a lo mejor sabes lo que quieres hacer, pero estás parada, parado, no das ese primer paso, no te decides, ¿sí? Solo con conciencia viene la elección, entonces eres capaz de decir, permito que este momento sea tal cual como es, el presente, aceptar lo que es. Yo no puedo ir más allá si no estoy aceptando esto que tengo en este presente. Y de pronto, donde antes había irritación o confusión, hay una sensación de vida
y paz. Y de eso surge la acción correcta. ¿De dónde? De la aceptación. Aceptar lo que es. Aceptar. Este es el lugar que ocupo. Esta es la pareja que tengo. Esta es la persona que he sido hasta ahora. La reconozco, la miro, la veo. Y a partir de allí surge algo que empieza a abrir a la vida otra cosa. Solución, compromiso. También acompañamiento, porque a veces hacerlo solo es muy cuesta arriba. Hace falta acompañamiento a veces, ¿eh? Pero sobre todo un compromiso. Un compromiso, una responsabilidad consigo mismo, ¿sí? ¿Realmente es lo que quiero? ¿Realmente quiero comprometer con esto? Eso es una decisión. ¿Y qué proponemos en esto? O sea, práctica diaria, cambio de hábitos, meditación, ejercicios sistémicos, constelaciones, respiraciones, ejercicios corporales, reconstrucción de historia de éxitos. Todo esto nos debe ir llevando a un actuar diferente. Cuando actúas desde la conciencia del momento presente, lo que haces se llena de calidad, de cuidado y de amor, incluso la acción más simple. No tenemos que hacer grandes acciones, no. Las cosas más sencillas, más simples. Y siempre lo más importante es la acción que lleva desde el ser. Cada acción que tomas con compromiso es un voto por el tipo de persona que deseas llegar a ser. Entonces el compromiso con las acciones son importantes porque cada acción te lleva a un paso más de eso que quieres, de ese brillo que quieres tener desde el ser. Cuando decimos brillar, no es pantalla, ¿no? Eh, que me pongo, no es que va a brillar una personalidad, ¿no? El brillo es desde el ser que somos. Desde allí es que es la propuesta de brillar. Entonces, ¿en qué punto estás? Coméntame en el chat. ¿En qué punto estás? ¿Estás aquí, donde todavía no has llegado a este despertar? ¿Estás en un proceso de autoconocimiento, de transformación y quieres dar el paso al servicio? ¿Estás aquí, pero no sabes, estás en este intermedio y no sabes cómo dar ese primer paso? ¿No crees todavía que este lugar es posible? ¿Sí? Y es que no estás exactamente siempre aquí en un solo lugar, sino que estás transitando permanentemente esto para que realmente ese brillo sea efectivo. ¿Ok? Y bueno, ahora preguntas que, que comentan, que dicen, que me encantaría escucharlos, la verdad. Me encantaría que me digan cómo se sienten, cómo, qué he transmitido, si he transmitido lo que realmente quería transmitir desde mi corazón, desde mi alma, qué les ha llegado de todo esto, ¿sí? Me encantaría poder escucharles. Y vamos a, si les parece, podemos hacer un ejercicio. Y por último, quiero ofrecerles este acompañamiento, ¿ok? De 4 semanas. Un acompañamiento con herramientas probadas.
relacionadas con esta práctica diaria, cambios de hábitos, meditación, varias meditaciones. Si hay una cosa que a mí me ha ayudado en mi vida, han sido las meditaciones. Meditar, hay muchas formas de meditar, ¿sí? La meditación para mí tiene que conectar con el silencio, con ese ser que somos. Y me gusta acompañar desde esa meditación. Yo me formé con la meditación vipassana, una de las meditaciones más antiguas, budistas, y donde después se desarrolla el mindfulness, pero el origen es la meditación vipassana y esa meditación te lleva a lo más profundo de tu ser. Pues la comparto, igual que meditaciones hipnóticas también son muy interesantes y conectan mucho con el inconsciente. Los ejercicios sistémicos, constelaciones cuánticas, respiraciones, ejercicios corporales, vibracionales, o sea, donde también la vibración es muy importante. Hacemos ejercicios corporales con música, con otras vibraciones, porque la energía es vibración. Entonces, conectar también con el cuerpo y las vibraciones es importante. Pues ofrezco, bueno, esto es en 4 semanas, encuentros semanales. Los encuentros semanales quedan grabados por si hay personas que no pueden estar, pues quedan grabados. Hay un material de apoyo, em, audios con meditaciones que pueden tener todas las personas que se registren. La garantía de esta oferta es el acompañamiento aún después de finalizado, hasta dar el paso hacia lo que quieres, porque mi interés no es que aunque pues vivimos de esto, mi interés no es solamente lo económico, sino el que podamos transformarnos, el que podamos ser las personas que queremos ser. Y, y bueno, esa es la garantía del programa. Les invito entonces a las personas que se conecten con esta energía, con este momento, pues que me llamen, ¿vale? Aquí podemos hacer este, em, sesiones individuales, podemos hacer grupos, el programa completo. No es que sea una cosa costosa, aquí no es que van a pagar 500 ni 200 euros, ni 300 euros, ni 150 euros, o sea, ¿no? Esto pues vamos a ir viendo de acuerdo a las posibilidades de las personas, las que se vayan apuntando, pues vamos a irlas incorporando al programa. De pronto también ahí, así como tenemos este programa, que es de 4 semanas, puede que hayan personas que se interesen para formaciones más largas, por ejemplo, de constelaciones familiares, que comenzamos a partir del próximo año, después de diciembre. Ya para el próximo año vamos a iniciar un nuevo proceso de constelaciones familiares. Entonces, pues también podemos. Entonces, les dejo aquí para que mm, se apunten a esta llamada y podamos en confianza. O sea, no es una llamada para vender nada, es una llamada para encontrarnos y para seguir creando comunidad, para seguir creando comunidad. Créanme que eso es lo más importante, seguir creciendo en este proceso de conciencia, de apertura, de expansión, ¿sí? Y donde cada uno puede dar lo que pueda, lo que esté en sus posibilidades. ¿Ok? Bien, entonces espero las llamadas de ustedes con mucho cariño, con mucho amor. Les dejo allí para que llamen y hablemos. ¿Sí? La llamada será una llamada de unos 20 30 minutos, donde pues me pueden decir en qué les puedo acompañar de acuerdo a esto y ya lo vamos.
viendo. Y como decía, pues la idea también es que vayamos creciendo en esto, porque así empecé yo sola, ahora pues del grupo de constelaciones que tuvimos el año pasado ya hay otro grupo y así. Lo que mi interés, mi propósito es que vaya expandiéndose cada vez más y creando esta comunidad consciente. ¿Ok? Entonces, bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Espero sus llamadas eh, y estaré atenta. Eh, Queda grabado esto, se los puedo enviar para las personas que no estuvieron y para las personas que lo quieren ver de nuevo. Y quiero que nos sigamos encontrando, ¿ok? No pongamos limitaciones. No hay límites cuando el alma quiere expandirse. Vamos a abrirnos a lo que el universo nos da, nos regala, nos brinda, ¿sí? Entonces, mi invitación es a esa apertura. Muchas gracias y hasta prontito.